primeramente quería agradecer a la organización de este evento y pedir disculpas por algunos trastornos que antes aconteceu. Es que yo salí un tiempo para ir a un dentista, entonces regresé ya sobre a la hora, pensando que ya era mi vez, y entonces ahí se formó todo ese embrollo. Em, eh, bueno, agradezco a la organización por haber aceptado este trabajo para ser expuesto aquí en el CIAL, y también felicito a todos ustedes, a la comisión organizadora y a los ingenieros agroindustriales y a futuros ingenieros agroindustriales que están ahí asistiendo a estos eventos, que son de gran importancia para saber cuáles son las tendencias, cuál es el campo ocupacional del ingeniero agroindustrial, dónde se está enfocando, cuáles son las investigaciones, para que las universidades y la academia puedan desarrollar mejor sus planes de estudio, sus planes de trabajo, ¿no? Entonces, en esta vez yo sometí un trabajo para consideración de todos ustedes, que se trata sobre las propiedades físico-químicas de la goma tara de 3 orígenes. Bueno, este es en breve una presentación mía. Algunos, bueno, la mayoría no debe conocerme. Soy ingeniero agroindustrial, formado en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Fui uno de los primeros de esas promociones que se generaron cuando se creó esta carrera, ¿no? A la cual agradezco mucho. Entonces, hice algunos cursos, como ustedes ven. Este es el rotero de la presentación a la cual voy a someter ahora. Bueno, vamos a hablar ahora primero la goma tara. Entonces, la goma tara es extraído de una semilla. Entonces, y las gomas en general son usadas por diferentes tipos de industria. En grande parte es utilizada por la industria de alimentos. Entonces, la industria de alimentos utiliza en muchísimas y diversas y las más variadas formas. También es utilizado por otros tipos de industrias, la industria química, la industria textil, inclusive la petroquímica tiene un gran uso de la goma tara, y exclusivamente de la goma tara por sus características rheológicas específicas, que lo utilizan como lubrificante para perforación de pozos. Entonces, ¿cuál es la importancia de las gomas? Importante, ¿por qué? Principalmente por su característica de modificar la viscosidad del medio. Entonces, nosotros, por ejemplo, necesitamos que un determinado jarabe esté con una viscosidad determinada, o una salsa tenga una viscosidad determinada, etc., ¿no? También es importante las gomas porque necesitamos procesos que estabilicen estructuras, y esas estructuras que nosotros estabilizamos pueden ser dado, por ejemplo, también unas salsas para ensaladas, etc. Puede ser, por ejemplo, para margarina, que ahora ya tenemos emulsiones que son light, entonces que tienen poco contenido de aceites, y principalmente los helados, ¿no? En los helados se utiliza mucho este tipo de gomas. También para estabilizar sus estructuras y nosotros podamos sentir esa sensación propia al momento de comer estos productos. También utilizamos las gomas ¿para qué? Para estabilizar suspensiones. Nosotros muchas veces queremos que algunas suspensiones, unas salsas en sí, que contienen algunos sólidos disueltos ahí dentro de ella, entonces estén estables y no precipite. Entonces precisamos de las gomas para generar esa estabilidad. Y algunas otras gomas que evidentemente forman geles. En este caso, la goma tara no tiene esa tendencia de formar geles per se a las concentraciones estudiadas.
Sin embargo, existen otras gomas como las gomas Carragena, Shantana, etcétera, que sí tienen esa disposición de formar gel. Más en estudios que hicimos de la goma Tara con mezcla, por ejemplo, con la goma Chantan, observamos que la goma Tara aumenta a resistencia de este gel, a fuerza de este gel. Entonces, este gel formado por la goma Shantana y la goma Tara tiene muchísima más fuerza y también tiene otras propiedades que podrían ser consideradas para elaboración de ciertos productos. Entonces, es importante, ¿no? Da una gama de texturas tremenda. Entonces, si utilizamos poca cantidad de goma Tara y poca cantidad de goma Shantana, entonces podemos lograr geles que sean más débiles al momento de ser consumidos. Y si utilizamos mayor cantidad de ambos, entonces estaríamos ya teniendo geles más densos y con mayor resistencia. Entonces, ¿qué es la goma Tara? En sí, la goma Tara es obtenida de las semillas de Tara. De las semillas de Tara. El endospermo de esas semillas, liberando el germen y las cáscaras, entonces lo que se hace es básicamente molerlas. Esa es la goma comercial. Entonces, la goma Tara, igual que la goma obtenida de otros, de origen vegetal, como la goma guar o la goma garrofín, está conformada básicamente por esto, por una cadena de manosa que está unida a una molécula de galactosa. Entonces es manosa con galactosa. Entonces, la bibliografía dice que la goma Tara normalmente tiene 3 unidades de manosa por una de galactosa. Sin embargo, en estudios que nosotros hemos realizado aquí por análisis de RMN, hemos encontrado otros tipos de valores también. Entonces, desde inclusive 1.5 a 1 de galactosa. Entonces, una divergencia grande, ¿no? Y esto también depende, evidentemente, del origen vegetal de la materia prima. Para el reporte de Brian, quiero hacerlo. Por favor, sí. si podrían apagar el micrófono de alguien que un poco que me perturba un poco. Gracias. Entonces, regresando. La evaluación de las propiedades físico-químicas de una goma tiene muchísimos aspectos. En este caso, solamente he traído uno de esos aspectos, que es la determinación de la viscosidad intrínseca. Esta viscosidad intrínseca es importante en relación a las gomas. ¿Por qué? Porque nos da la capacidad, porque nos da la idea de cuánto es necesario para aumentar significativamente la viscosidad de una solución. Entonces, esa viscosidad intrínseca nos da esa noción. Entonces, también esa viscosidad intrínseca puede ser definida como cuál es ese volumen ocupado por la molécula cuando se le permite girar libremente en torno a su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que existe una molécula, entonces una molécula que está, evidentemente, la goma Tara es un polímero, por tanto, esas unidades que yo mostré anteriormente es un monómero de la goma Tara. Entonces, tiende a secuenciarse en grandes proporciones. Entonces, esa proporción, ese polímero
entonces va a tener un espacio que va a ser ocupado por ella. Entonces, y ella va a tener todo ese espacio para moverse libremente. Entonces, sin encontrar otra molécula de goma tara al costado para colidir. Entonces, colisionar, perdón, para colisionar. Entonces, es básicamente eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto volumen es capaz de ocupar esa molécula, ¿no? de goma tara? La investigación que nosotros hicimos, en este caso a la presentada, tiene varios objetivos, es parte de una investigación mayor, y la presentada aquí en este caso tiene principalmente la finalidad de determinar las propiedades físico-químicas de la galactomanana de goma tara utilizando 3 orígenes diferentes. Entonces utilizamos 3 orígenes. La verdad existen muchísimo más variedades de goma tara, existen muchísimas más lugares, zonas productoras, etc. Entonces es una goma que, si alguien puede corregirme, más o menos la literatura, yo vi que se cultiva desde Ecuador hasta Argentina, siendo el Perú el mayor productor. Entonces obtuve 3 orígenes para el trabajo en sí. Una que es la goma Xandall, una goma comercial, que es en sí una mezcla de granos. Ellos mezclan los granos para obtener una determinada viscosidad. Entonces, ya que los clientes de ellos, del Xandall, ellos requieren una goma con una determinada viscosidad o con una capacidad determinada. La goma Tara Huánuco, que producida en la región de Huánuco, en Perú, ella ya también es una goma de carácter orgánico, tiene un cultivo orgánico. Y la goma Ayacucho, que es producida en la región de Ayacucho, que también tiene, en este caso, fue proporcionada gentilmente. En este caso fue proporcionada en hojuelas, en slice. Para el estudio, lo primero que hicimos fue purificar la goma comercial que nosotros obtuvimos. ¿Cómo se hace la purificación? La purificación de la goma principalmente se hace disolviendo esa goma, porque la goma nos viene en polvo. Entonces se disuelve una cantidad de aproximadamente 1%. 1%. Entonces, eso se disuelve en frío primero, se hace una mezcla con agitador mecánico a alta velocidad y alta rotación, y después se coloca en un baño, esto a 80 grados Celsius. A 80 grados Celsius por unos 30 minutos. Entonces, así aseguramos la dilución completa de la goma. Después, llevamos a un agitador a una temperatura de 20 grados. Este agitador lo utilizamos por 1 hora. ¿Esto con qué finalidad? Para poder sedimentar macromoléculas, en este caso algunas proteínas, algunos minerales de alta densidad. Entonces algunas cosas van para el fondo, ¿no? Entonces ya aquí el sobrenadante nosotros recuperamos y colocamos con un exceso de 3 volúmenes de isopropanol. No es difícil escribir con el mouse. Bueno. Con 3 volúmenes de isopropanol. Cuando se coloca este isopropanol, entonces lo que sucede es que la goma precipita, precipita como una materia fibrosa blanca, blanquecina en el fondo. Entonces nosotros filtramos esto
recuperamos aquí, vamos a ver. Recuperamos en esta parte ese sólido y entonces hacemos el lavado con, nuevamente con isopropanol para garantizar una limpieza buena de nuestra goma, y también lavamos con éter, ¿no? Un poco de éter. ¿Esto para qué? Para eliminar cantidades que podrían existir de grasa, ¿no?, dentro de la materia prima, porque como toda materia prima, evidentemente está compuesta también de grasa, ¿no? Después pasamos a secarla, esto en un secador, en una estufa al vacío, durante 24 horas, esto a 30 grados Celsius. Después obtenemos la materia seca y molemos, en este caso hicimos la molienda en un molino de bolas de laboratorio. Entonces, ahora vamos al asunto. ¿Cómo es que se determina la viscosidad intrínseca? Nosotros ya tenemos la goma purificada. Teniendo la goma purificada, nosotros precisamos medir esa viscosidad intrínseca, que es un valor normalmente citado en la literatura y que la industria algunas veces utiliza para poder cualificar la materia prima que está utilizando para posteriores estudios, para posteriores tratamientos. Entonces, hay muchísimas técnicas para medir la viscosidad intrínseca. La más utilizada en este caso es el modelo de Huygens. Este modelo de Huygens nos dice que para conocer la viscosidad intrínseca es necesario conocer la viscosidad específica de la solución. Esta viscosidad específica, cuando dividido por la concentración de la goma, entonces, y siendo esta concentración tendiente a cero, es decir, una concentración a dilución infinita, quiere decir que va a tener una concentración tan pequeña, apenas perceptible, entonces ese punto imaginario va a ser conocido como la viscosidad intrínseca. Entonces, ¿qué es la viscosidad específica? ¿Qué es esta viscosidad específica? La viscosidad específica no es más que una viscosidad relativa menos 1. ¿Y qué es la viscosidad relativa? La viscosidad relativa es una relación entre la viscosidad, en este caso de la solución, entre la viscosidad del solvente, que en este caso nosotros utilizamos agua, del solvente. Entonces, nosotros tenemos esa relación que a través de ciertos modelos matemáticos ya anteriormente definidos, nosotros simplificamos hasta esto. Una ecuación muy sencilla, ¿no?, donde tiene solamente que ver la densidad nuevamente de la solución en relación a la densidad del solvente. Y el tiempo, en este caso vamos a utilizar un viscosímetro capilar. El tiempo que recorre el viscosímetro capilar de las determinadas marcas y el tiempo que recorre el solvente. Todo esto determinado a una temperatura fija, ¿eh? Esto es una propiedad que ha sido determinado a una temperatura constante. Entonces, utilízase esta serie de Taylor para poder encontrar esta viscosidad intrínseca. Las herramientas computacionales de ahora nos ayudan fácilmente a determinar. Anteriormente tenía que hacerse muchos cálculos manuales, entonces ahora no, fácilmente lo coloca en un Excel o en cualquier herramienta que ustedes tengan, Origin, no sé, hay muchos, ¿no?, que hacen estos cálculos ya de manera rutinaria. Entonces, de esa manera nosotros encontramos la viscosidad intrínseca.
Entonces, ¿cuál es ese viscosímetro capilar? Este es el viscosímetro capilar. Un instrumento antiguo, algunos dirán rudimentario, muy simple de ser usado, si es que se siguen todas las recomendaciones necesarias, haciendo evidentemente los ensayos de manera muy prolija. Entonces, limpiando y secando cada vez que se hace una medida, manteniendo un baño isotérmico a una determinada temperatura constante y teniendo formas más eficientes de determinar en cuánto tiempo va a pasar desde este punto 1 hasta este punto 2 la solución. Si se siguen todos esos procedimientos, entonces los valores que nosotros reportaremos van a ser valores realmente exactos. Entonces otros dirán, por ejemplo, ¿por qué no se utilizan otro tipo de herramientas que ahora existen, herramientas más sofisticadas como un medidor de Z-Sizer, entonces, etc. Entonces, podría hasta utilizarse, probablemente alguien haga un ensayo para poder hacer las comparaciones con las mediciones. Sin embargo, esta medición es la que está considerada como un estándar para todos este tipo de análisis y da una exactitud, como ya había mencionado, muy buena. Otro instrumento que puede ser utilizado también para determinar la viscosidad intrínseca es un reómetro. En este caso, no utilicé el reómetro para la viscosidad intrínseca. ¿Por qué? Porque el reómetro que normalmente a concentraciones muy bajas, como las que se trabajan para poder determinar la viscosidad intrínseca, como ustedes ven aquí, son concentraciones próximas de 0. Entonces, el reómetro tiene cierta dificultad de alcanzar ese valor. Entonces, cuando utilizamos el reómetro, nosotros sabemos que la materia prima que nosotros estamos utilizando es un material viscoelástico. Las gomas, por naturaleza y por concepción, son viscoelásticas. Entonces, nosotros necesitaríamos encontrar justamente esto, el plató newtoniano. Este plató newtoniano muy difícilmente va a alcanzar el reómetro a baja concentración. Entonces, este plató newtoniano difícilmente consigue alcanzar en el plató newtoniano haciendo estas medidas. A concentraciones bajas, yo digo, porque a concentraciones moderadas consigue encontrar, el reómetro consigue encontrar a concentraciones moderadas, más a concentraciones bajas, como las que se trabaja para determinar la viscosidad intrínseca, no. Para el presente trabajo nosotros utilizamos el reómetro. ¿Más para qué? Para encontrar el plató newtoniano a una mayor concentración. ¿Por qué? Porque ya también el viscosímetro capilar a una concentración alta, él ya no funciona. Quiere decir, nosotros estamos esperando que el material fluya de este punto a este punto. Entonces, si nosotros tenemos una concentración alta de goma, eso no va a suceder. Entonces, no va a ser ni posible siquiera llenar el viscosímetro capilar. Entonces, para otro tipo de mediciones, nosotros utilizamos principalmente para determinar el plató newtoniano a determinadas concentraciones. Para determinar la densidad, como ustedes ven aquí, es necesario conocer la densidad de la solución y la densidad del solvente. Entonces nosotros determinamos a través de un equipamiento 4500M, si mal no recuerdo, en densímetro, que es capaz de determinar esas densidades a concentraciones muy bajas. Un equipamiento muy eficiente. Entonces, para determinar otras propiedades, como la masa molar viscosimétrica, en este caso se utiliza la ecuación de Markov-Sakurada.
que es una relación muy utilizada. Si utilizamos, por ejemplo, si utilizamos un Z-Sizer para determinar la masa molar, dentro de sus cálculos también va a estar esta ecuación. Entonces también podemos, en este caso, en Z-Sizer podemos determinar a la inversa, ¿no? Determinar primero la masa molar para determinar la viscosidad intrínseca. El radio de giro, podemos utilizar la ecuación de Flory-Fox. Muchos investigadores como Dublier y Launay encontraron una muy buena correlación cuando el coeficiente de Flory es igual a este valor. Entonces, utilizando este valor, entonces encuentran una buena correlación. Entonces, para la presente investigación se utilizó justamente este valor. Entonces, así nosotros determinamos el radio de giro, porque nosotros tenemos la viscosidad intrínseca, tenemos la masa molar, y pronto, entonces encontramos el radio de giro. Ahora, la densidad, nosotros medimos utilizando el equipamiento anteriormente descrito, en función a la concentración, a varias concentraciones. Entonces, esa escala, entonces, en función de la concentración, en todas las variedades nos da una respuesta lineal, ¿no? Una respuesta lineal, que es muy fácilmente regresionada. Entonces, esa medición se hace a una determinada temperatura. En este caso, nosotros determinamos esta a 25 grados Celsius. Esta curva está determinada a 25 grados Celsius. No en tanto, nosotros hicimos también curvas a diferentes temperaturas, pasando de 5 en 5, ¿no? De 5 grados, 10, 15, 20, 25 y hasta 30 grados Celsius. Y determinamos, por ejemplo, a partir de esa densidad, en función de la concentración, que esto puede ser igual a la pendiente de la curva anteriormente determinada, entonces a la tangente de esa curva, entonces podemos nosotros determinar lo que es el volumen específico parcial. Este volumen específico parcial también puede ser determinado a diferentes temperaturas, como por ejemplo aquí nosotros podemos ver que existe un aumento de ese volumen específico parcial conforme hay un aumento de la temperatura. Esto expresado a través de un modelo polinomial. Entonces, esa viscosidad intrínseca, los resultados de esa viscosidad intrínseca son mostrados aquí. Podemos observar que la goma Ayacucho representa la mayor viscosidad intrínseca. ¿Qué me dice esto? Quiere decir que esta variedad estudiada ofrece mayor capacidad de aumentar la viscosidad de una solución. Y la goma Exandal, evidentemente, una menor. Esto no desabona, no desacredita esta goma. Entonces, simplemente está dando que tiene otra capacidad diferente que esta otra. Entonces, es eso. Entonces, respecto a la materia bruta, a la goma bruta, existe realmente, esto medido a 25 grados, entonces ustedes pueden ver que existe cierta diferencia, ¿no? La materia bruta tiene menor viscosidad intrínseca que la purificada. Eso evidentemente es lógico. Entonces la goma pura tiene muchísima mayor capacidad de aumentar la viscosidad que una goma bruta. Eso evidentemente, disculpe, para las tres variedades estudiadas. Aquí nosotros podemos observar que la viscosidad intrínseca tiene una determinada disminución conforme aumenta la temperatura. El estudio nosotros hicimos hasta 30. Entonces, evidentemente, aumentando la escala de temperaturas, vamos a tener otras respuestas. Entonces, nosotros encontramos que esta variación
sigue un modelo, una ecuación de Boltzmann, donde evidentemente con el transcurso, con la disminución de la temperatura, se presenta un cierto plató. Ese plató puede ser considerado como una viscosidad con una temperatura tendiente a cero. Y con el aumento de la temperatura también se presenta otro plató, que esta puede ser la viscosidad intrínseca a temperatura tendiendo al infinito. Esta ecuación fue la que nos dio la mayor correlación al respecto. Entonces, en la literatura nosotros encontramos correlaciones experimentales que son exponenciales para otras gomas, por ejemplo, para la locusta, que representan este estallo. Entonces, aquí nosotros tenemos aquí la explicación que cuando una goma está abajo de 5 grados Celsius, entonces nosotros estamos viendo que la goma no tiene tanta injerencia en el aumento de la viscosidad, porque la viscosidad intrínseca recuerdan que es una relación entre la viscosidad de la solución sobre la viscosidad de la solución. La viscosidad del solvente. Entonces, solución sobre solvente. Entonces, en este caso, la viscosidad de la solución es constante junto a la viscosidad del solvente. En este caso, el agua tiene la mayor variación de viscosidad aquí. Entonces, por eso es que no tiene ese comportamiento exponencial como en otras investigaciones. Estos son los valores que fueron encontrados utilizando la ecuación de Boltzmann. La viscosidad a temperatura tendiente a cero, la viscosidad a temperatura infinita. Entonces, observando la literatura respecto a la goma tara, Picot y otros reportan viscosidades intrínsecas de la goma tara entre 14 decilitros por gramo. Esto para la goma purificada. Ya Guillotin reporta 16. Es una viscosidad intrínseca muy alta. También, ambos para la goma purificada. Entonces, esto puede ser debido a las variedades utilizadas. Como ya dije anteriormente, las variedades influencian mucho en sus propiedades encontradas, en sus propiedades físico-químicas. Yahoo encuentra una viscosidad intrínseca cercana de 14, ¿no? Casi coincidente con Picot y coincidente también casi con nuestro trabajo, ¿no? La viscosidad intrínseca también nos sirve, en este caso, utilizando la viscosidad intrínseca y la viscosidad en el plató newtoniano, en este caso el plató newtoniano, ¿no? Podemos encontrar los regímenes y las concentraciones a las cuales se encuentran. Entonces, aquí existe un régimen diluido. Este régimen diluido se encuentra principalmente a una concentración. En este caso, nosotros vamos a considerar gramos por decilitro casi como un porcentaje. Evidentemente, haciendo las conversiones respectivas va a salir un poco más o un poco menos. Entonces, así solamente para fines de explicación, vamos a considerar que es porcentaje. Entonces, aquí a una concentración de 0,11 aproximadamente por ciento de concentración de goma, entonces nosotros estamos hablando de un régimen diluido. Esto se confirmó después con los ensayos oscilatorios utilizando el reómetro, que no son parte de esta exposición. Y aquí, entonces, sería el régimen semidiluido. Semidiluido. En este caso está un régimen casi de transición. ¿Cuál es importante? Aquí el aumento de la viscosidad, en este caso la viscosidad específica, es lineal. Entonces, y tiene una pendiente de 1,20. Aquí ya el aumento
perdón, ya el incremento de esa viscosidad se ve aumentada a una pendiente de 3, que quiere decir que por cada gramo adicionado de goma va a aumentar muchísimo más la viscosidad que en este régimen. Y aquí tenemos otro régimen que es el régimen concentrado. Concentrado ya también delimitado por esta concentración de 0,45, en la cual ya también la pendiente es mucho mayor. Entonces concluimos aquí que también por cada gramo aumentado de goma, también va a tener un mayor aumento en la viscosidad. Los parámetros físico-químicos presento aquí. Entonces, ustedes pueden observar que la masa molar es, evidentemente, como fue utilizado la ecuación de Markov-Sakurada, es proporcional a la viscosidad intrínseca en ambos casos. Lo que es importante es que la masa molar viscosimétrica está dentro de los valores de 1200 a 1300 a 1500 kilodaltons, una masa molar relativamente alta. Un radio hidrodinámico de 77 a 85, un rayo de giro que acompaña el rayo hidrodinámico y un coeficiente de difusión. Un coeficiente de difusión que es inversamente proporcional, evidentemente, a la viscosidad intrínseca, ¿no? Revisando la literatura, vemos que U encuentra valores coincidentes con lo reportado en esta investigación. Ya el radio hidrodinámico, reportado por Mansueli, que debo confesar que intenté utilizar la metodología que él describe para poder hacer una comparación, mas no conseguí acompañar muy bien. Probablemente metodologías de determinación diferentes, se deba a eso, ¿no? Entonces un valor menor que él reporta y yo reporto un valor mayor. Nosotros reportamos, perdón, nosotros. Entonces, las conclusiones a las cuales evidentemente conducimos, voy a dar un poco de lectura de esas conclusiones. Entonces, encontramos que las viscosidades intrínsecas de la goma tara varían de los valores de 12 a 14 decilitros por gramo. Estas tienen una gran dependencia del origen del vegetal, del origen de la goma en sí. Y a su vez, evidentemente, representan una reducción con el aumento de la temperatura. Es posible observarse los 3 regímenes, ¿no? Entonces diluido, semidiluido y concentrado, donde en cada uno tiene un determinado aumento en la viscosidad específica. También presenta elevados valores de masa molecular. Y también que son esa misma que presenta influencia en las propiedades hidrodinámicas, como el rayo de giro, coeficiente de difusión, coeficiente difusivo. Entonces, haciendo que la goma tara sea una buena alternativa para estabilizar suspensiones, que en este caso la industria utiliza muchísimo la goma guar y la goma garrofín. Entonces, la goma tara también es una alternativa muy buena. En sí, la goma tara, por sus cualidades de viscosidad, de aumento de viscosidad y sus cualidades reológicas, muchísimo más comparada con la goma guar. Agradezco mucho vuestra atención y estoy disponible para las preguntas que hubiere, ¿no? Gracias. Agradecimientos también, disculpen, al CAPES, a la FAPESPI, que son financiadores de esto, a Literatura Citada, ¿no? Para la presentación. Maestro Víctor, ahorita lancé la pregunta de si hay alguna pregunta para los espectadores. Entonces vamos a esperar un momento para ver si tienen una pregunta que podamos compartir con usted.
Muchas gracias. Espero, aguardo. En cuanto están las preguntas, entonces me gustaría nuevamente hacer llegar mis felicitaciones a esta organización que le está conduciendo de manera muy buena y efectiva este evento, y también nuevamente motivar a los ingenieros agroindustriales que están se formando ahora en las universidades a hacer el camino de la investigación. Tenemos muchísimos horizontes a ser descubiertos, desde los horizontes alimenticios, no alimenticios. Y también tenemos el componente realmente organizacional o administrativo que fue bien presentado anteriormente, al cual felicito. Muchas gracias a ustedes por haber aceptado esta ponencia. Sí, gracias, maestro Víctor. Mire, aquí tiene una pregunta por parte de Diego. Dice, buenas tardes, ¿existen otras semillas como la tara para la elaboración de gomas? Es muy buena pregunta. La mayoría de las gomas tiene esa, perdón, la mayoría de las semillas tiene ciertas propiedades viscoelásticas. Tenemos, por ejemplo, aquí en Brasil se tiene la silicua férrea, que se trabaja mucho. Entonces, esa silicua férrea tiene también propiedades que pueden ser utilizadas como gomas alimenticias. Sin embargo, ¿cuál es el inconveniente? Que su viscosidad no es tan elevada, ¿no? Entonces, por lo tanto, su uso comercial no ha sido tan bien explorado. Entonces, nuestro país, en Latinoamérica, tenemos muchas otras materias primas que pueden ser investigadas, que pueden ser exploradas y que pueden ser trabajadas bien por las universidades para poder darle un valor agregado, ¿eh? Entonces, difundir esos productos como en estos eventos hace posible que podamos desarrollar tecnología desde esa perspectiva, buscar nuevas materias primas. Y espero que haya nuevos estudios al respecto, ¿no? Sí, muchas gracias, maestro Víctor. Tiene otra pregunta, es por parte de Edith. Dice Edith, ¿se investigó las características organolépticas de la goma de tara en algún producto industrial? Bien, gracias. El interés de nuestra investigación, nuestro grupo de investigación, no trabaja mucho con lo que son evaluaciones organolépticas. No vi estudios de evaluaciones organolépticas acerca de gomas. La goma tara, así como la goma guar, la goma garrofín, disculpen que se me fue de la cabeza la otra goma que se produce en Europa, son ampliamente utilizados en productos, tales que la goma tara es muy utilizado en helados. En helados ha tenido su nicho verdaderamente más amplio. Entonces, tiene una mejor capacidad de estabilizar las estructuras que se forman de los cristales de hielo, las emulsiones formadas en los helados. Entonces tiene esa buena capacidad. La Procter & Gamble, por ejemplo, ella utiliza mucho, junto con, evidentemente, nosotros sabemos que un insumo solo no se utiliza en la elaboración de un producto, solamente un insumo. Entonces se hacen testes y se utilizan en combinación con otros insumos, los cuales pueden tener capacidades sinérgicas. Como había hablado anteriormente, nosotros hicimos esa sinergia con la goma Chantan. Entonces, la goma existe una sinergia, una potenciación, una revaloración de su capacidad gelificante muy alta. Entonces, nosotros estamos frente a productos que ya son utilizados
por la industria. Entonces sí sería interesante también hacer los estudios regológicos respectivos, perdón, los ensayos organolépticos respectivos. Muy interesante, maestro Víctor, gracias. Tiene otra pregunta, dice Lourdes Zambrano. ¿Cuál es la temperatura adecuada para obtener la goma tara? Muy buena pregunta. Entonces, en este caso estamos hablando de gomas de temperaturas de solución. Nosotros sabemos que ciertas gomas, ya recordé, la fenugreek, la goma fenugreek es una de las gomas que se diluyen a más baja temperatura. Entonces, existen otras gomas que se diluyen a temperaturas altas. Entonces, la goma tara tiene una dilución a temperatura, no sé cuál es la temperatura, llamamos a nosotros aquí a temperatura ambiente de 25 grados. Entonces, nosotros diluimos. No es un 100% de dilución. No estamos hablando porque tiene un porcentaje de dilución conforme vaya aumentando la temperatura. Entonces, existen otras gomas, por ejemplo, la goma garrofín es una goma que necesariamente se diluye a alta temperatura. Entonces, no se diluye a temperaturas bajas. Entonces, la goma tara nosotros diluimos a temperatura de 25 grados Celsius. Entonces, para poder extraer nosotros precisamos diluir completamente esa goma. La dilución completa se garantiza a los 80 grados Celsius. Ok, muchísimas gracias, maestro Víctor. Creo que por parte de los participantes es todo, no hay más preguntas y le agradecemos mucho su participación, su interesante trabajo y ponencia, muy agradable. Pues me atrevo a decir que a nombre de la Universidad UNCOS, del Simposio Social, del SUNEO, de CONACYT, le agradecemos su participación. Muchas gracias. Yo quedo agradecido a todos ustedes por esta invitación, por esta oportunidad que ustedes me dan. Muchas gracias. Gracias, maestro Víctor.